Le doy la palabra a Salo y a Valentín. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Como ya dijo nuestro compañero el día de hoy, vamos a hablar acerca de la hepatotoxicidad inducida por medicamentos y productos herbales. Esta charla está a cargo de mi persona, Valentina Salazar, y mi compañera Salomé Tobón. Vamos a comenzar entonces con la tabla de contenido. Lo que vamos a hablar va a ser inicialmente la fisiología, la definición, la epidemiología, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, la clasificación, diagnósticos diferenciales, tratamiento, pronóstico y prevención y algunas cosas puntuales de los productos herbales y las conclusiones finales. Para entender un poquito de la fisiología general del metabolismo hepático de los fármacos, tenemos tres fases. Una primera fase donde aumenta la polaridad de los fármacos mediante el citocromo P y la oxidasa de función mixta. Una segunda fase donde se van a conjugar metabolitos con sustratos hidrosolubles. Y una tercera fase donde se va a eliminar los fármacos en la bilis de manera dependiente de energía, que es lo mismo que nos quieren mostrar estas imágenes de aquí. Aquí tenemos un ejemplo específicamente y puntualmente con el acetaminofén, que es un medicamento muy conocido por todos nosotros. Entonces tenemos que llega la molécula al hígado y el 90% va a ser entonces metabolizado a través del grupo sulfato y de la glucuronidación, pues a través de la unión de este, y permite ya entonces su excreción renal porque ya se vuelve, pues ya va a estar hidrofílico. ¿Qué pasa? Hay un 10% en esta vía que se va a ir por la vía del citocromo P450, donde se va a formar un metabolito tóxico que es el NAPQI. Sin embargo, el hígado va a tener el glutatión que se va a unir para contrarrestar ese potencial tóxico, pero lo que va a ocurrir en situaciones de sobredosis es que estas primeras fases pues, del metabolismo, que eran las más importantes, se van a ver saturadas. La gran mayoría se va a ir a través del citocromo y va a haber un punto en el que ya las reservas de glutatión se van a agotar y ya va a empezar el NAPQI entonces a hacer su mecanismo pues hepatotóxico. Con ese abrebocas, entonces, ya vamos a iniciar con la definición. La lesión hepática inducida por fármacos, conocida también como DILI, se define como cualquier daño al hígado causado por cualquier medicamento, incluyendo tanto los medicamentos recetados como los medicamentos de venta libre o suplementos herbales y dietéticos. ¿Qué es importante dentro de la epidemiología? Tanto las lesiones hepáticas inducidas por medicamentos como las inducidas por productos herbales pueden imitar enfermedades hepáticas, tanto agudas como crónicas. La incidencia anual estimada de DILI a nivel mundial es de 14 a 19,1 por cada 100.000 personas expuestas. El 30% de los casos van a desarrollar ictericia. En Estados Unidos hay más de 1.000 medicamentos recetados y más de 100.000 suplementos herbales y dietéticos disponibles que tienen ese potencial hepatotóxico. El DILI es la causa más frecuente del retiro de los medicamentos del mercado, es hasta el 32%. La probabilidad de que un fármaco cause daño hepático varía entre 1 en cada 10.000 o 1 en cada 100.000, o en algunos medicamentos puede tener una incidencia de hasta 100 en 100.000. El DILI va a ser el responsable del 10% de los casos de hepatitis aguda y de hasta la mitad de los casos de insuficiencia hepática aguda en países occidentales. ¿Qué pasa con el DILI? Que puede no ser detectado antes de la aprobación de un medicamento porque la mayoría de los nuevos fármacos se prueban en menos de 30.000 personas. Y ya vimos acá entonces que la probabilidad puede ser de 1 en 10.000. Entonces pueden haber muchos casos donde no se detecte y no sea sino hasta que se comercialice y se empiece a utilizar en muchísimas personas que se empiecen a reportar estos casos de hepatotoxicidad. Aquí tenemos entonces algunos factores de riesgo. Dentro de factores de riesgo vamos a tener la edad. Los pacientes mayores tienen casi 3 veces más riesgo de desarrollar DILI, posiblemente debido a una mayor prescripción de medicamentos. En dosis y duración está más relacionado con dosis diarias mayor de 50 miligramos y duraciones prolongadas de la terapia. En preexistencias de patologías, hasta el 10% de los pacientes con DILI podían tener enfermedades hepáticas previas como hepatitis C o esteatosis hepática no alcohólica, con mayor lesión hepática y mayor mortalidad general. Aquí también tenemos la obesidad, la diabetes y la hepatitis viral crónica que pueden empeorar las lesiones hepáticas con algunos medicamentos. Factores genéticos como el antígeno leucocítico humano B5701 que aumenta el riesgo de DILI inducido por flucloxacina 80 veces, y el gen PTP22 es un factor de riesgo también para DILI de cualquier causa, que el gen PTP22 codifica para una proteína involucrada en el control de la señalización de las células T. En la raza y etnicidad, en los afroamericanos se ha visto que está más asociado con el tripetropin sulfamethoxazol y con mayor riesgo de resultados adversos de DILI crónico y DILI
DILI crónico, y en los estadounidenses blancos el fármaco más común es la amoxicilina clavulanato. Con respecto al género, se ha visto una mayor prevalencia de DILI en las mujeres tienden también a ser más jóvenes y desarrollar un DILI de tipo hepatocelular, mientras que los hombres tienden a ser más viejos y desarrollar un DILI de tipo colestático. La clínica puede ser muy variada. Dentro de las presentaciones agudas podemos tener elevaciones marcadas de enzimas hepáticas con características de hepatitis aguda, colestasis con prurito, anomalías leves en las pruebas hepáticas sin síntomas o insuficiencia hepática aguda con ictericia que se asemeja a la hepatitis viral. Y en las lesiones crónicas podemos tener que imitar enfermedades crónicas como hepatitis autoinmune, colangitis biliares primarias, también pueden imitar enfermedades crónicas como colangitis esclerosante o enfermedad hepática asociada al alcohol y puede tener también progresión a cirrosis en algunos casos. Los hallazgos en la exploración vamos a tener entonces hepatitis aguda, la lesión más común que se va a ver manifestada entonces por la elevación de las enzimas hepáticas en los pacientes asintomáticos detectado mediante pruebas de laboratorio y podemos tener también prurito severo en casos de colestasis. Dentro de los hallazgos en la exploración podemos tener hepatomegalia, en casos más graves puede haber coagulopatía y encefalopatía hepática, lo que indica insuficiencias hepáticas agudas. Los hallazgos en la exploración, entonces los síntomas del DILI agudo de la hepatotoxicidad inducida por medicamentos van a ser malestar, fiebres leves, anorexia, náuseas, vómito, dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, heces alcohólicas y orina oscura. También podemos tener casos de reacciones de hipersensibilidad con fiebre, rash, síndrome de Steven-Johnson o DRESS, que son reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, pseudomononucleosis y puede haber posible toxicidad en otros órganos. Finalmente, entonces, en la lesión crónica avanzada puede llevar a fibrosis avanzada o cirrosis con signos de descompensación hepática, donde podemos ver ictericia, eritema palmar y ascitis. Para el diagnóstico, entonces, tenemos este algoritmo. Va a ser muy importante inicialmente tener una sospecha, ya sea por los síntomas que les dijimos o porque el perfil hepático salió alterado. Si yo ya estoy frente a la sospecha, entonces tengo que empezar a hacer una clínica detallada. Para esto y para el diagnóstico de esta patología va a ser fundamental la historia clínica detallada. Empezar a indagar muy bien por el uso de esos medicamentos, qué tipo de medicamento era, cuál era, la dosis, la duración por la que lo utilizó, todos los ajustes que hizo, o uso de remedios herbales, complementarios y drogas ilícitas, igualmente con toda la información muy detallada. ¿Por qué va a ser importante todo esto? Porque es un diagnóstico de exclusión. Entonces, la historia clínica va a ser fundamental, además de empezar a descartar otras cosas. Para descartar esas otras cosas, entonces tenemos estudios adicionales que nos van a ayudar. Ecografía abdominal, serología de hepatitis viral aguda para la A, para la B, vamos a pedir una carga viral para la hepatitis C, también serologías para hepatitis C, citomegalovirus, virus del Epstein, serologías para hepatitis autoinmune, entonces acá podemos pedir los ANA, los anticuerpos antinucleares o los anticuerpos antimúsculo liso. Y pruebas en segunda línea como la ceruloplasmina en caso de que estemos sospechando una enfermedad de Wilson, colangiografía para descartar obstrucciones y finalmente la biopsia de hígado. La biopsia hepática no se hace de entrada, sino que se hace después de una historia clínica sumamente detallada y ya después de haber hecho otros laboratorios, otras pruebas para descartar diagnósticos. Si todavía no tenemos ese diagnóstico claro, es que nos podemos apoyar entonces en la biopsia hepática. El DILI generalmente aparece dentro de los primeros 6 meses del uso de medicamentos, sin embargo hay casos reportados después de este tiempo, pero lo más común es que sean los primeros 6 meses. Hay unas herramientas que se han descrito en la literatura y que se utilizan como el RUCAM, el sistema de María Victorino, escala DILI y método RECAM, sin embargo son más utilizados en la parte de investigación, a nivel clínico no se utilizan tanto. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios claves y fundamentales para hacer el diagnóstico de la hepatotoxicidad inducida por fármacos? La exposición al medicamento antes de la lesión hepática, la exclusión de otras causas de enfermedad hepática, porque como venimos hablando es un diagnóstico de exclusión, la mejoría tras la suspensión del medicamento y la reaparición rápida y severa al reexponer al medicamento. Ahora, eso no quiere decir que vamos a reexponer a nuestros pacientes para que vuelvan a hacer toda esa elevación del laboratorio y la sintomatología, pero si tenemos en el historial un paciente que accidentalmente se reexpuso y volvió a tener toda esa sintomatología o elevación del laboratorio, confirmamos entonces ese diagnóstico. Acá tenemos entonces las escalas, que se las traje pues como el ejemplo para que miráramos. Acá, por ejemplo, tenemos la RUCAM, acá tenemos la de María Victorino y acá tenemos la de DILI. Pero como les dije, son más utilizadas en la parte de investigación y no tanto en la parte clínica. Entonces, dentro de las ayudas diagnósticas va a ser fundamental ese perfil hepático, que ya vimos que cuando nos
da alterado, entonces empezamos a sospechar que podemos estar frente a esto según la historia clínica. ¿Qué incluye este perfil hepático? Vamos a pedir unas transaminasas, una GGT, una fosfatasa alcalina, unas bilirrubinas, unos tiempos de coagulación, una albúmina y también vamos a complementarlo entonces con un colesterol total, un HDL y unos triglicéridos. La clasificación, vamos a tener múltiples clasificaciones. La primera clasificación va a ser según el mecanismo de hepatotoxicidad. Según el mecanismo de la hepatotoxicidad inducida por los fármacos puede ser dividida en dos, aquella que es predecible y aquella que no es predecible o más conocida como idiosincrática. La que es predecible está relacionada con la dosis, tiene una latencia corta, generalmente de días, es debido a la toxicidad directa del fármaco o el metabolito que tenga y es reproducible en modelos animales. Acá tenemos como ejemplo la sobredosis por acetaminofén, metotrexate y valproico. La idiosincrática, entonces como veníamos diciendo, esta no es predecible, no se espera basada en la acción farmacológica del fármaco, no se detecta en la toxicología animal rutinaria y esta tiene además una subclasificación que puede ser inmunomediada o metabólica. En el caso de la inmunomediada, generalmente tiene una latencia más corta de 1 a 6 semanas, mientras que la metabólica o no inmunomediada es una latencia más larga, entre un mes, incluso hasta el año. En la inmunomediada también vamos a tener que es mucho más sintomática, vamos a presentar síntomas como fiebre, rash, eosinofilia y podemos tener anticuerpos como los ANA o los asma. Podemos encontrar también el síndrome de Steven-Johnson y esta puede estar dada por autoanticuerpos o porque se activen los CD8 que me van a dañar directamente al hepatocito. Acá tenemos, por ejemplo, las sulfamidas y la fenitoína. Y el metabólico, entonces, que no es inmunomediado, ya dijimos que la latencia es más prolongada, no es tan sintomático y aquí van a ser los metabolitos directamente que van a ejercer el efecto tóxico. Acá tenemos entonces algunos ejemplos también de la intrínseca o la predecible, como el acetaminofén, ciclosporinas, valproico, y la idiosincrática, amoxicilina, clavulanato, diclofenaco, isoniazida, ketoconazol, sulfonamidas, piracinamida. Acá tenemos entonces un gráfico de los casos en la red americana de DILI que se reportaron. Miremos entonces que el 45.4% va a estar dado por los antibióticos, el 16.1% por los suplementos herbales y dietéticos, que vemos que es una cifra muy considerable, y No el jodas, medicamentos y en suplementos serio. como son considerados Uy, no lo puedo creer. agentes vasculares del 9.8%, agentes del sistema nervioso central 9.1%, analgésicos 3.7%, antineoplásicos 5.5% y otros medicamentos 10.3%. La siguiente clasificación va a ser según la presentación clínica. Según la presentación clínica los podemos dividir como hepatocelular, colestásico, mixta, y hay otro artículo que nos habla de una cuarta clasificación que es el patrón infiltrativo. Para esta presentación clínica tenemos que calcular un valor R sérico. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer una división. Esta división va a ser la ALT de mi paciente sobre el valor superior normal de la ALT según el laboratorio con el que estemos trabajando, dividido la fosfatasa alcalina de mi paciente sobre el valor superior normal de la fosfatasa alcalina. Eso nos va a dar un valor R. Entonces, el valor R que nos dé esa división puede ser mayor o igual a 5, que va a ser entonces un patrón hepatocelular. Ay, La 2, que va a ser un patrón colestásico, puede ser mixto, que es entre 2 y 5, y el cuarto patrón del que les hablaba es un patrón infiltrativo. En ese patrón infiltrativo, entonces, vamos a tener una fosfatasa alcalina y una gamma-glutamiltransferasa mayor de 3 veces sobre el valor superior normal. Y finalmente tenemos entonces una clasificación según los hallazgos histológicos que, como ya les había explicado, de entrada la biopsia hepática generalmente no es necesaria. Sin embargo, después de que ya seguimos el algoritmo, hicimos algunas pruebas para diagnósticos diferenciales y seguimos con un diagnóstico incierto, nos podemos apoyar de esta para que nos ayude a revisar cómo fue el patrón de ese daño, que ya tendría características específicas según cada cosita que podamos encontrar, que no vamos a ahondar en este caso en esta charla. Aquí les traemos un artículo de hepatotoxicidad detectada en un hospital de cuarto nivel en la ciudad de Medellín. Entonces fue en el Pablo Tobón Uribe. El objetivo de este estudio era describir las características clínicas, bioquímicas y epidemiológicas de los casos de hepatotoxicidad medicamentosa documentados en la historia clínica que ellos tenían de los pacientes evaluados por unidad de hepatología en el Pablo Tobón Uribe. Este estudio se llevó a cabo entre el 1 de enero del 2001 y el 1 de enero del 2000.
2008. Fue publicado entonces en el 2008. Se presentó entonces un análisis estadístico de 42 casos de hepatotoxicidad medicamentosa y vamos a revisar entonces los resultados que se encontraron. Dentro de los factores de riesgo teníamos que la edad media fue de 40.93 años, el sexo, el 55% eran mujeres porque son pues somos acetiladoras más lentas, el 45% hombres, el IMC, entonces teníamos que el índice de masa corporal, el 38.9% tuvo bajo peso, el 50% un peso normal y el 11.1% sobrepeso. El consumo de alcohol se vio evidenciado en el 26.9% de los casos, la polimedicación en el 66.7%, la automedicación en el 19.4%, en el embarazo no se incluyeron, sin embargo, había una de estas pacientes que tuvo un episodio de hepatotoxicidad 5 días posparto. Antecedentes de enfermedad hepática 25.6%, de enfermedad renal 14.3% y hospitalización 81%. Ahora, el perfil bioquímico de los pacientes con hepatotoxicidad medicamentosa, tuvimos una bilirrubina total de una media de 13.4, directa de 8.9, albúmina de 3.5, un boom de 20.3, leucocitos de 9002, una AST de 58.5, ALT de 66.2, una fosfatasa alcalina de 146.5, una GGT de 71, TP de 12.2, una creatinina de 0.4 y eosinófilos de 0. También tuvimos acá que nos mostraban las manifestaciones clínicas de los casos de hepatotoxicidad. Vemos que la más común, que se presentó en el 92% de los casos, fue la dinemia, seguida de la fatiga en el 89.5%, la ictericia 88.2%, y tuvimos también otros síntomas como prurito, linfadenopatías, encefalopatía, rash, fiebre, hepatomegalia y asitis. También mostraron los cuadros clínicos que el mixto fue el más frecuente en el 47.50% de los casos, citolítico 20%, colestásico 20%, infiltrativo 10% y otros 2.5%. Y los desenlaces de los cuadros de hepatotoxicidad, la gran mayoría tuvo resolución con la retirada del fármaco, con la suspensión de este. Pero hubo otros desenlaces como hepatitis aguda, hepatitis crónica, falla hepática, trasplante, cirrosis y muerte. Y finalmente, aquí ellos nos muestran también, según los casos que ellos tuvieron, los grupos de fármacos asociados a la hepatotoxicidad, que como vimos en gráficos anteriores, sigue siendo el más común, los antibióticos. Vamos a continuar entonces hablando un poquito más de los diagnósticos diferenciales. Buenas noches. La charla. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú das terapia virtual? Ahora, Terapia virtual para mi hermano. Listo, ya silencian los que tenían el micrófono prendido. Listo, entonces como mi compañera Valentina les indicó, mi nombre es Salomé Tobón y conmigo vamos a hablar un poquito más del tema. Entonces vamos a empezar por la parte de diagnósticos diferenciales, que ya Valentina había mencionado unos muy importantes, pero acá también los podemos dividir por categorías. El de hepatitis, colestasis, esteatosis, hepatitis granulomatosa y peliosis hepática. En la hepatitis, como ya habíamos dicho anteriormente, la biopsia hepática no se hace de rutina, pero en estos casos la biopsia hepática sí puede ayudar. Qué pena interrumpirte para que pasemos ya a la otra sala, que ya se va, pues ya se va a apagar y aprovechamos. Listo, Ahora va. listo. Entonces lo freno ya. Continúa. Listo, entonces como estábamos hablando anteriormente, vamos a abordar la parte de diagnósticos diferenciales que lo podemos abordar en categorías. Entonces, ¿en cuáles la vamos a dividir? Pues las que iba anteriormente mi amiga, pues las categorías se hacen realmente con el índice R, pero así acá en diagnósticos diferenciales vamos a abordar la hepatitis, la colestasis, la esteatosis, la hepatitis granulomatosa y en la peliosis hepática. En la hepatitis, aunque ya lo mencionamos, la biopsia no es de rutina, pero en este caso sí nos podría ayudar una biopsia en caso de llegar a necesitarla. En la colistasis es muy importante evaluar el patrón de las colistasis para poder distinguir que la causa sea pues que sea por fármacos, y en la esteatosis hay que mirar que sí sea realmente inducida por fármacos o que no sea por otra enfermedad hepática. En la hepatitis granulomatosa es importante tener en cuenta que muchas veces puede ser un hallazgo incidental porque hasta el 15% de las biopsias pueden mostrar granulomas, y en la peliosis hepática pues es un diagnóstico diferencial raro, pero hay que conocerlo.
Listo, entonces ahora ya hablando de tratamiento, pues lo más importante y lo que hay que hacer con urgencia es suspender el fármaco ofensivo y también hay que hacer una identificación pues, temprana para poder evaluar la severidad y monitorear la posible insuficiencia hepática aguda. Terapias específicas solo contamos con 3. La N-acetilcisteína, que la vamos a usar en toxicidad por acetaminofén, la L-carnitina, que va a ser útil en sobredosis de valproato, y el ácido ursodesoxicólico, que va a ser útil para disminuir toxicidad en colestasis. Los glucocorticoides, su beneficio aún no está comprobado, pero lo vamos a usar más que todo cuando hay reacciones de hipersensibilidad y cuando las características del cuadro clínico son similares a una hepatitis autoinmune. Para el plurito, pues como primera línea vamos a usar secuestradores de ácidos biliares o tenemos otras dos opciones que son los antihistamínicos o ácido ursodeoxicólico. El seguimiento lo vamos a hacer con la medición bioquímica y lo vamos a hacer hasta que las enzimas hepáticas se normalicen y y considerar la necesidad de consultar a patología si hay riesgo de insuficiencia hepática, signos de enfermedad hepática crónica o si aún no puedo lograr un diagnóstico. Y la N-acetilcisteína intravenosa puede mejorar la supervivencia de insuficiencia hepática aguda, pero no sirve en los casos que sea por acetaminofén. Listo, ahora ya hablando como del pronóstico, como ya habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente después de suspender el fármaco ofensivo y en las lesiones colestásicas la ictericia se puede tardar desde semanas a meses en resolverse, los casos graves pueden progresar a insuficiencia hepática aguda, incluso requiriendo trasplante hepático y hasta el 5 a 10% de las reacciones adversas progresan a enfermedad hepática crónica. Los factores de mal pronóstico tenemos varios. Hay algo que se llama la ley de Hayes que nos habla como para predecir la mortalidad, que la ley de Hayes incluye la bilirrubina más de 2 veces el límite superior normal y la LT más de 3 veces el límite superior normal. Ya otros factores de mal pronósticos que no incluye la ley de Hayes son insuficiencia hepática aguda causada por antiepilépticos en niños, insuficiencia hepática aguda por acetaminofén que requiere hemodiálisis, creatinina sérica elevada, enfermedad hepática preexistente y en ciertos grupos étnicos como afroamericanos y asiáticos. La enfermedad hepática crónica y cirrosis pues puede evolucionar muchas veces a cirrosis sin haber tenido síntomas previos y los síndromes de pérdida de conductos biliares también pueden desarrollarse. Y un puntaje MEL mayor de 19 es un predictor de muerte y lo de la ley de Hayes que ya predice mortalidad que ya les mencioné. Listo, ahora ¿cómo vamos a prevenir? Entonces es muy importante en este caso hacer la educación del paciente, porque si es un paciente que de pronto depende del fármaco que está tomando, es importante explicarle cómo es el uso seguro de ese fármaco, las interacciones que puede tener y hasta cuál es la dosis tóxica. El monitoreo lo vamos a hacer con la ALT hasta que se normalice y en pacientes que tienen, pues que toman fármacos que tienen potencial hepatotóxico, se le hace pues ALT de rutina. También es muy importante advertirles sobre signos y síntomas de lesión hepática para que ellos consulten y poder hacer un diagnóstico temprano y explicarles que hay algo que se llama la base de datos del NI, que ahí pueden pues, buscar los medicamentos e incluso herbicidas que pueden, e incluso productos herbales que pueden tener potencial hepatotóxico. Listo, ahora ya hablando como de biomarcadores, pues revisamos este artículo que fue publicado en el 2019. Entonces, en este artículo nos definen los biomarcadores como una característica que mide un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas a una exposición o intervención. Nos van a dividir los biomarcadores en 7 categorías. Los de riesgo y susceptibilidad, diagnóstico, seguimiento, predicción, pronóstico, farmacodinámica y seguridad. Y los usos de esos biomarcadores van a ser 3 grandes, para diagnóstico, predicción y pronóstico. También se han visto como, pues se han incluido otros, como la lista, que son los llamados biomarcadores mecanicistas, que nos habla sobre los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, algunos puntos claves que debemos tener en cuenta, pues como antes de hacer el análisis de los biomarcadores, es que la utilidad de un biomarcador está dada por la prevalencia de la enfermedad. Y hay que tener en cuenta que la DILI es poco frecuente. Y debido a esa baja prevalencia de la DILI, es muy difícil desarrollar un biomarcador que tenga suficiente valor predictivo positivo para predecirlo. Listo. También se podría utilizar para descartar el riesgo de DILI, pero la probabilidad previa es menor al 1%. Es decir, de entrada se sabe que el riesgo de presentar una DILI es menos es menor del 99% y por lo tanto, pues un biomarcador en estos casos con un valor predictivo negativo es cuestionable.
También esos biomarcadores, pues como ya mencioné anteriormente, pues como la DILI no es tan frecuente, que sea como para un solo fármaco, pues sería muy difícil crearlo. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros biomarcadores que tuvimos? Fosfatasa alcalina, aminotransferasas, ALT, AST. ¿Y cuáles son los nuevos que nos incluyen pues en este artículo, que los dividieron en las categorías? Entonces, la categoría diagnóstica nos proponen el APACIS, que se ha utilizado pues, para la intoxicación con acetaminofén. Se ha utilizado como 3 enfoques para medirlo. Uno ha sido por inmunoensayos que utiliza anticuerpos contra un conjugado de APAP y N-acetilcisteína acoplado a hemocianina del APA, un ELISA en homogeneizados del hígado y suero de ratones tratados con APA, acetaminofén, y un método basado en cromatografía líquida de alta presión y detección electroquímica. También nos mencionaron el K18, que tiene tiene alta sensibilidad y especificidad para la detección de lesión hepática entre pacientes con diagnóstico de DILI, pero su valor pues también se aumenta en diagnósticos de hepatitis hipóxica, enfermedad hepática asociada al alcohol, esteatosis no alcohólica y antituberculosis. También tenemos ya los de predicción, que acá hay 2 grandes grupos. La HLA-B 5701, que es una variante genética que hay que tener en cuenta los pacientes que están en tratamiento con abacavir, pero también se ha señalado que realmente pues no hay asociaciones genéticas con la DILI. Y también hay variantes genéticas, otras variantes genéticas como la DRB 0701, que hay que tener en cuenta en los pacientes que están siendo tratados con simelacatano. En pronóstico es realmente donde nos pueden ayudar estos biomarcadores, donde tienen un mayor potencial que en las otras categorías. En predicción nos hablaban como de 2 grupos grandes. Teníamos el microARN IR122, que se eleva en la circulación en humanos después de una sobredosis de acetaminofén. También se eleva en DILI aguda no asociada a acetaminofén y en hepatitis isquémica e ingesta de alcohol. Pero este tiene 2 problemas, que ¿cuáles son? Los métodos de medición son muy difíciles y tiene alta variabilidad entre sujetos. También nos mencionaban la proteína HMGB1, que está elevada en pacientes con DILI, pero sus valores pueden ser útiles también para predecir la toxicidad en pacientes con sobredosis de acetaminofén de presentación temprana. También la K18, que ya había mencionado anteriormente, que se han detectado como 2 formas grandes de ella. Está una de longitud completa y la escindida por caspada. Específicamente la de longitud completa tiene alta sensibilidad y especificidad para la lesión hepática en pacientes con sobredosis de acetaminofén. También la deshidrogenasa y el ADN mitocondrial se elevan la circulación durante la DILI, y también en otras formas de lesión hepática aguda, y la GLDH también es útil para distinguir entre lesión hepática y daño muscular, porque es mucho más específica y ligada que la LT o la ST. También habían unos de regeneración hepática, como la tinción del antígeno nuclear de las células proliferantes, que es mayor en el tejido hepático de los sobrevivientes de la insuficiencia hepática que en los no sobrevivientes. La abetoproteína, que aumenta más en los supervivientes de insuficiencia hepática aguda, y otros se han propuesto como la quimiotaxina 2 derivada de células leucocitarias, el ácido butírico y el ácido fosfatídico. También tenemos los mecanicistas como el HMGB1, que en circulación puede ser un biomarcador de necrosis oncoática, inflamación o incluso de ambas. Entonces las células en apoptosis no van a liberar HMGB1, pero las células necróticas y en necroptosis también pues sí lo van a hacer. Y también actúa como un patrón molecular asociado a daño e inflamación. Entonces, cuando está acetilado, pues se puede considerar un biomarcador de que hay activación de macrófagos y se está dando la inflamación. También tenemos los mitocondriales como la GLH, el MT-ADN, acilcarnitinas de cadena larga, que son biomarcadores de daño mitocondrial. Y ya como forma de conclusión grande de los biomarcadores, pues la papsiceína es útil para el diagnóstico de sobredosis de acetaminofén, la HMG-B1 y el K18 tienen un valor pronóstico modesto para determinar la probabilidad de lesión posterior en pacientes con sobredosis de acetaminofén que se presentan de manera temprana. La MIR 122 puede ser más útil en este propósito y también para la identificación temprana de DILI no causada por acetaminofén. Y la HLB 5701 es útil para evaluar la toxicidad por abacavir, y los conocimientos que se tienen sobre los biomarcadores como la GLDH y K18 podrían ayudar al desarrollo de nuevos tratamientos para la DILI, pero todavía no se tiene pues como la suficiente información. Listo. Y ya hablando como sobre la hepatotoxicidad inducida por productos herbales, que pues acá se le dice HILI, pues realmente como el diagnóstico y como el enfoque es muy parecido al producido por medicamentos, pues al producido por medicamentos. ¿Qué es lo diferente?
Entonces, es importante tener en cuenta que estas preparaciones a base de hierbas se remontan a miles de años atrás, cuando estábamos en el Antiguo Egipto, China, India y Sumeria, y sus formulaciones se han cambiado a lo largo de los siglos. Y es importante recalcar que muchos pacientes los consideran que los remedios a base de hierbas son seguros y no tienen efectos secundarios no deseados. Por eso muchas veces, e incluso no lo refieren como un medicamento. Y se estima que el número de suplementos dietéticos y a base de hierbas en el mercado es mayor de 80.000 y más de 1.000 productos de medicamentos a base de hierbas se han visto implicadas en el desarrollo de la lesión hepática inducida por fármacos. Y según la red de lesiones hepáticas inducidas por medicamentos de los Estados Unidos, nos dice que el 20% de los casos de lesión hepática inducida por fármacos es atribuible a los suplementos dietéticos y a bases de hierbas y es la segunda clase más común de agente que causa DIL. Y esta proporción de DIL causada por los suplementos dietéticos de bases de hierbas aumentó de un 7 al 20% entre 2004 y 2013. Listo, algunos ejemplos que tenemos son la cannabidiol, extractos de té verde, alcaloides pirrolisidínicos y Atractilis gummiferia. Otros que tenemos, pues, que son muy comunes son los que usa la gente para perder peso, como el Herbalife. Por ejemplo, en el caso del Herbalife, el patrón de la lesión hepática es más que todo hepatocelular, aunque también se han reportado lesiones mixtas y colestásicas, aún no se conoce su mecanismo de toxicidad. También tenemos la Garcinia, Cambogia, Oxielite Pro y Hidroxicut. Y ya hablando específicamente de la toxicidad hepática inducida por té verde, entonces leímos este artículo donde pues nos hablan que pues se trata de la Camellia sinensis, que se le han conocido múltiples beneficios curativos, pero estas propiedades aún no cuentan con la evidencia científica necesaria para decir que sí son curativos. Y en el Centro de Ciencias de la Salud de Queen Elizabeth, en Canadá, reportaron un caso de falla hepática aguda por consumo de té verde y se le hizo como el análisis farmacológico al té verde y encontró que tenía estos componentes. Entonces, extracto de té verde, vitamina E, aceite de germen de trigo, aceite de soya, cera de abejas, ácidos grasos, gelatina y glicerina. Entonces, ¿cuáles son los componentes activos principales? Tiene varios, principalmente tiene catequinas, polifenólicas varias polifenólicas que son las responsables tanto de los beneficios como de los posibles efectos adversos para la salud. Tiene importantes interacciones enzimáticas, principalmente las catequinas, interactúan con la enzima UDPGT, que puede llevar a acumulación de metabolitos glucuronidados en el hígado, generando la toxicidad hepática. En la parte de absorción y eliminación, las catequinas del té verde son bien absorbidas por vía oral, alcanzando su máxima concentración en plasma entre 1.5 y 2.5 horas tras la ingesta. La EGCG tiene la vida media más larga y está implicada en la toxicidad hepática, y la EGC y la C son excretadas principalmente por vía renal. Y tienen interacción con el citocromo P450, ya que lo pueden inhibir, pues se ha visto en estudios animales que lo pueden inhibir, pero los efectos clínicos en humanos pues son limitados y no se han investigado pues como más a fondo. También hay interacción con la glicoproteína P, inhibición del alcohol deshidrogenasa, también tiene efectos sobre la mitocondria, puede generar daño mitocondrial en los hepatocitos porque produce radicales libres de oxígeno que llevan a la toxicidad hepática. También hay interacción con el sistema inmune, puede activar los canales de calcio y producir una mayor producción de citoquinas inflamatorias, lo que pues termina generando, pues sí, que afecta a la regulación. Entonces ya como a manera en conclusión de los productos, de hepatotoxicidad generado por productos herbales, entonces la toxicidad por té verde es un problema emergente y hay múltiples reportes que sugieren su asociación con daño hepático. Todavía hay una falta de conocimiento sobre los mecanismos específicos de este daño. Las medidas políticas y sociales para regular distribución y el consumo de té verde son insuficientes. La mayoría de estudios disponibles se han realizado en modelos in vitro o en animales, lo que limita la comprensión completa del riesgo en humano, y es necesario llevar a cabo más estudios de causalidad, ensayos clínicos y farmacocinéticos para evaluar la seguridad del consumo de té verde. Y las autoridades deben implementar medidas de seguridad para prevenir futuros casos de toxicidad. Ya como a manera de conclusión final, la DILI es la causa más común de fallo hepático agudo en el mundo occidental, excluyendo la sobredosis de paracetamol, y la mayoría de los casos de DILI son de naturaleza idiosincrática. El diagnóstico de DILI para lograr hacerlo requiere una alta sospecha clínica y es un diagnóstico de exclusión. Los antibióticos son los fármacos más comúnmente asociados a DILI idiosincrático. Sin embargo, los suplementos herbales y dietéticos están siendo reconocidos cada vez más como una causa. Y ante una DILI,
pues lo más importante es suspender el fármaco que lo esté causando. La DILI hepatocelular tiene mayor probabilidad de progresar a fallo hepático agudo en comparación con la DILI colextásica o mixta, y debido a la baja supervivencia sin trasplante en DILI idiosincrático, se debe considerar el trasplante hepático de manera temprana. Entonces, ya como para recordar el algoritmo, entonces, tenemos síntomas, perfil hepático alterado o hepatitis aguda, entonces tenemos que hacer la historia clínica cuidadosa, los paraclínicos dirigidos, también hay que evaluar en esta parte el riesgo de insuficiencia hepática, mirar el TP que no esté prolongado, y ya con eso establecer el patrón de la lesión, que lo vamos a hacer con el índice R, que lo vamos a hacer como hepatocelular, colestásico o mixto, o el otro que era el infiltrativo. Ya si ya tengo la sospecha de Gili o de ILI, consulto en las bases de datos para ver que el medicamento sí sea pues realmente hepatotóxico. También tengo que excluir las causas alternativas según el contexto clínico. Lo más importante es suspender el tóxico. Si hay mejoría, confirmo la GILI, y si hay deterioro clínico, considerar otros diagnósticos diferenciales. Se empieza esteroides sistémicos, mirar si es necesario consultar a una unidad de trasplante, y pues vigilar que el paciente no haga insuficiencia hepática aguda y que llegue a necesitar trasplante hepático. ¿Cuáles son los factores de confusión en este caso? Poca información por parte del paciente, nombres desconocidos, múltiples principios activos, información escasa en el sello del producto, otras interacciones con otros medicamentos, dosis desconocida o contaminantes. Listo. Pues esta fue la bibliografía que usamos. De igual forma, en las diapositivas pusimos de dónde sacamos pues toda la información, y eso era lo que les teníamos para contar hoy. Muchas gracias, Talo, y vale, súper completa, la verdad. Muchas gracias por sacar el tiempo. Alguien o la doctora, ¿hay algo por decir? Juan, nuevamente creo que es una charla para Salomé y Valentina que fue impecable desde el principio hasta el final. Yo quisiera reconocer o resaltar unos de los aspectos que ustedes nos dijeron de manera excelente, porque esto es un tema que yo creo que es útil para todas las especialidades, y muchas veces no lo tenemos. Entonces, cortico, con cositas que quiero que se vayan, es, digamos, como dicen Salomé y Valentina, la cantidad de sustancias es infinita, es una de las causas por las cuales se retiran más medicamentos. Entonces yo quiero que cuando estemos estudiando un medicamento, pensemos en ese posible riesgo. Me gustó mucho, esto lo dijo Valentina, digamos, de ciertas escalas como el RUCAM, el RECAM, y a pesar de que uno ve que se utilizan mucho en investigaciones, el RUCAM niñas es una estrategia clínica que nosotros le podemos hacer la puntuación. Y yo creo que en algún momento cuando estábamos viendo por allá epidemia, nos hablaron de unos criterios que se llaman Bradford Hill. Esos criterios son muy antiguos, pero son un conjunto de principios que, digamos, sirven para tratar de establecer una causa entre un factor y una exposición. Esos criterios, digamos, son fuerza de asociación, es entre mayor, digamos, literatura haya entre el factor y la enfermedad, pues obviamente es más probable. La consistencia, es decir, que uno vea reportes, la especificidad, es decir, si uno logra establecer, como nos contaba Valentina, venga, es que solo estaba tomando té verde, y la temporalidad. Entonces es una invitación a que utilicemos más el RUCAM. Quisiera resaltar un riesgo con muchos suplementos deportivos, ¿cierto? En estos suplementos deportivos, sobre todo en los que se utilizan para aumentar masa muscular, la literatura ya nos empieza a decir, hey, ojo, hay un caso en la revista de Bolivariana, que es un caso sobre estanosol, y ya uno empieza a identificar como otras causas en ese grupo de medicamentos. Por último, me voy a poner la tarea de acá en un ratito de buscarles un artículo que sé que vi, pero en este momento
no sé en dónde está. Ese artículo fue publicado en Medscape hace un tiempito y es un análisis de el registro latinoamericano de hepatotoxicidad. Ese registro se llama LatinDili y sería muy chévere que lo tuviéramos. Entonces, ahorita en el grupo se los voy a poner. Niñas, nuevamente felicitaciones, una charla impecable de principio a fin. Valen, te eh, arriesgaste con esa parte de biomarcadores nuevos que uno diría, ¿está en qué idioma está hablando? Pero fíjense que eso nos muestra la necesidad de mejorar el diagnóstico. Nosotros seguiremos haciendo nuestro abordaje como Valentina lo decía, pero fíjense que entre más se escriba, pues estamos viendo la magnitud del problema. Felicitaciones. Gracias, doctora, y gracias a todos por conectarse a la charla. Esperamos que les haya gustado. Igual les compartimos ahora también las diapositivas para que las tengan y nos seguimos viendo. Y si quieren ampliar en algún tema, pues les podemos mandar la bibliografía. Nuevamente gracias a ustedes, niñas, y recuerden que el video queda en YouTube. Que estén bien, feliz noche.